cómo avanzar en la vida. ¿Se puede lograr con fuerza y determinación? ¿Cómo fortalecer las raíces para estar firmes y arraigados? Mirando alrededor podemos ver lo mucho que hemos crecido, avanzado, lo mucho que el amor del Creador se ha manifestado. La semilla ha sido plantada y es la intención del jardinero que ésta crezca hasta que dé fruto. Una evidencia externa de todo lo que sucede al interior. Una confianza y dependencia profunda que nos mantengan firmes. ¿Vamos a abrumarnos con las dificultades que se nos presentan? Por supuesto que no. Basamos nuestra confianza en que aquel que plantó esa semilla la hará crecer. Una fe que crece. Una fe que crece. Esa es la serie que hemos trabajado y hoy terminamos el último episodio. Una fe que crece. Que podamos pensar en esto, crecer en la vida. Anoche estábamos con un grupo de parejas hablando de crecer. Me encanta pensar en esto, que crezcamos, que avancemos. Yo le digo, Señor, ya que no crecí, sino solo a 1,62 m, que pueda crecer en otros aspectos de la vida, ¿cierto? Crecer, es importante crecer, que el matrimonio crezca, que nuestros hijos crezcan, que la iglesia crezca, que nuestra fe y nuestra confianza en Jesús crezca. Y hemos hablado de 5 aspectos esenciales y otra vez, por favor, no es una ley, no es una regla, simplemente es la observación de un grupo de seguidores de Jesús que, pensando en este tema de la importancia que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra confianza en Jesús, porque eso honra a Jesús, le alegra, así como a nosotros nos alegra que nuestros seres queridos y amigos crezcan en esa confianza en nosotros. Así como un matrimonio crece cuando la confianza se hace cada vez más fuerte, Jesús se alegra y se goza cuando nuestra confianza en Él aumenta. Y hemos hablado de 5 esenciales, a manera de resumen aquí en pantalla. Un aprendizaje práctico. En la compra insistimos mucho en esto. Por eso esas preguntas de aplicación, ¿cómo es de relevante esto? Pensando en lo que Jesús enseñó, que el que oye y hace. No solamente el que oye, porque si llenamos la cabeza de conocimiento y no lo hacemos, pues no sirve de nada. Y eso en todas las áreas de la vida, por cierto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Usted no ha conocido gente, por ejemplo, imagínese, nutricionistas, dietistas, y son obesos. Y usted va a una cita con ellos para bajar de peso y se encuentra con... ¿Y usted qué dice? Yo creo que mejor pido cita con otro. Oír y hacer, ¿sí? En la fe lo mismo, oír y hacer. Hemos hablado de hábitos personales, aquellos hábitos no que se vuelvan algo frío y monótono, sino hábitos que tengan vida, como esos hábitos de levantarse muy temprano para estar con Jesús, o acostarse tarde para tener un tiempo especial con Él, abrir su palabra todos los días y poder leer, meditar, aún memorizar, pero que tenga eso sentido en la vida. Hemos hablado también de un servicio que desafía. Viene Semana Santa con las salidas misioneras y otras actividades que hacemos en la Confra. Cuando servimos a Jesús, nosotros crecemos. Vivimos esa paradoja que hay más dicha en dar que en recibir. Y nuestra fe entra en juego y comenzamos a orar por aceptar nuevos retos. En la Confra nos encanta servir y asumir nuevos desafíos. Por eso queremos nuevos campus, que la Confra siga creciendo por otros lados. Eso implica más pastores, más líderes, más staff, más músicos, más de todo. Eso nos desafía a seguir creciendo. ¿Cómo crece nuestra confianza? Con las relaciones providenciales. Estos 3 primeros, nosotros podemos actuar de manera deliberada. Decir, yo quiero hacer esto. Puedo decir, Señor, yo quiero aplicar lo que estoy aprendiendo. Señor, yo quiero tener hábitos personales. Yo quiero empezar a servir. Pero estos 2, uno dice, ya no dependen de nosotros. Sí es cierto, no dependen de nosotros, pero nosotros podemos exponernos a cultivar relaciones providenciales cuando nos involucramos. Por eso hablábamos hace 8 días de la necesidad de no dejen de congregarse, no dejemos de involucrarnos, de ser parte de. Y eso otra vez en todas las relaciones. Hay matrimonios, por ejemplo,
que no se integran viven pero parecen hermanitos, ¿sí? Es decir, no hay una intimidad, no solamente física, sino emocional, espiritual. Hablamos de ser parte de, cuando la Biblia dice congregarse, no solamente es asistir, es involucrarnos, es ser parte de la vida activa de comunidad, y uno crece en medio de las dificultades que se puedan presentar. Por eso el reto es, lo lanzábamos hace 8 días, seamos parte, no nos quedemos como simples espectadores, es involucrarnos y ahí crecemos. Esto no depende de nosotros porque Dios se encarga de presentar esas relaciones providenciales, pero cuando nosotros nos involucramos. Y esta última, con la que cerramos hoy, circunstancias cruciales. ¿A qué nos referimos con circunstancias cruciales? A aquellas situaciones, escúcheme bien, que se presentan en la vida, que yo no puedo controlar, pero que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y muchas veces pueden ser, circunstancias difíciles, duras, pueden ser buenas también, ¿sí? Pero son circunstancias que se presentan en la vida. Situaciones, un viaje, un ascenso, un despido, una enfermedad, una sanidad, diferentes cosas. Ahora, claro, nosotros siempre pensamos, ojalá me toque una sanidad, un ascenso, un viaje, pero a veces no, a veces sucede lo contrario. Y es ahí cuando nuestra fe se cuestiona. Cuando pasa lo bueno nos alegramos, ¿cierto? Un ascenso, un aumento, ay, gracias Señor, ay, Dios, papá, ahí sí canto, ay, sí, comienzo a cantar feliz. Pero cuando nos llega, como dicen los muchachos, la inmunda, ¿qué hacemos? Nos comenzamos a cuestionar y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Sí les ha pasado? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y uno cuestiona, pregunta, y algunos dicen, estoy peleando con el Señor. ¿Sí les ha pasado algo así o no? ¿Sí? Algunos se quedan pensando, dicen, miren, somos de carne y hueso, somos humanos, creemos en Jesús, pero muchas veces circunstancias cruciales en la vida, inesperadas, nos llevan muchas veces a que nuestra fe tambalee, pero quiero decirles, esas circunstancias pueden ayudarnos a que nuestra fe y nuestra confianza en Jesús crezca. Por eso la pregunta que quiero poner acá es, ¿por qué Dios permite circunstancias cruciales en nuestra vida? ¿Por qué las permite? Miren, de eso espero que podamos responder en esta mañana. ¿Por qué Dios permite esas circunstancias? ¿Por qué? Miren, uno dice, mire, ¿por qué Él quiere que crezcamos? Sí, pero cuando estamos metidos en ese momento, sufrimos. Y quiero que pensemos en un relato, en una historia que aparece en la palabra de Dios. Un relato que se convierte en una circunstancia crucial para personas muy cercanas a Jesús. Personas que Jesús amaba. Porque cuando nosotros estamos viviendo un momento difícil, lo que muchas veces nos preguntamos es, Señor, ¿así tratas a los que te aman? Y quiero que vean el relato aquí en pantalla. Miren, voy a Juan capítulo 11, ¿recuerdan el relato de la resurrección de Lázaro? Pues miren acá. Dice que había un hombre enfermo llamado, ¿cómo? Lázaro. Quiero que algunos, ¿quiénes han leído ese relato en algún momento en su vida? Juan 11, eso, qué bueno que la mayoría. Y si lo han leído o no lo han leído, los animo a que vuelvan a leerlo. He estado leyendo y leyendo esta semana y uno cada vez que lee la riqueza de la palabra de Dios, que no deja de sorprendernos con cada detalle que uno puede seguir observando. Dice que este hombre llamado Lázaro era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. O sea, vale decir, habían 3 hermanitos, Lázaro, Marta y María, ¿sí? María era la misma que ungió con perfume al Señor. Él cita aquí, hace una referencia, ¿se acuerdan de esa mujer que ungió con perfume muy costoso, lo secó con sus cabellos? Eso en el mismo Juan aparece más adelante, pero el autor como que lo cita en este momento, haciendo referencia a que, miren, ojo con esta mujer, y hay detalles importantes con esto. Al parecer esto del perfume era muy costoso, esta familia parece ser que era muy pudiente, y dice, y secó los pies con sus cabellos. Sigue el texto, versículo 3. Miren, vamos a leerlo juntos, esto es palabra de Dios. Yo le pido, póngale atención a esto, porque si solo leemos esto, mire, aquí hay una riqueza impresionante para la vida. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido, ¿está qué? Enfermo, su amigo querido. Juan resalta la relación tan especial que Jesús tenía con estos 3 hermanos. Lázaro era un amigo querido y le dice, está enfermo. O sea, mandan a decirle. El texto continúa, versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará ¿en qué? En muerte.
sino que es para la gloria de Dios. Uno se pregunta, ¿qué significa esto? Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, ojo aquí, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó, ¿qué? 2 días más donde se encontraba. ¿A usted no le llama la atención eso? Si alguien manda a llamar, ¿usted qué espera? Mi hijo, llame a su papá y dígale que su hermano está enfermo. Usted espera que el esposo, ¿qué haga? Que salga corriendo, ¿cierto? ¿Qué tal el esposo le dice, espérame amor, que en 2 días llego? Me llama la atención aquí que Jesús se demore todavía dicen que la distancia entre donde estaba Jesús y Betania era más o menos 1 día de camino. Vale decir que van a avisarle a Jesús, ya pasa 1 día, Jesús se demora 2 días y luego Jesús 1 día para llegar, pasan 4 días. Vamos a ver en un momento que cuando llega Jesús, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Entonces yo digo, miren, si Jesús tenía una relación especial con esta gente, ¿por qué se demora todavía 2 días? ¿Por qué no sale corriendo de una vez? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? Uno se pregunta, oiga, Señor, tiene unas maneras especiales de actuar. Pero uno sigue leyendo el texto y quiero que sí, pongamos la atención. Versículo, vea, el 7, dice, Jesús dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron, ¿qué? Apedrearte en Judea. ¿Y todavía quieres volver allá? ¿Se han puesto a pensar en esto? Yo creo que los discípulos dijeron, Señor, ¿tú quieres volver a Judea? Señor, si Lázaro está enfermo, ¿por qué no sanas a distancia como lo habías hecho en otras oportunidades? ¿Se acuerdan la de cuando sana al siervo del centurión? Lo hace a la distancia. Esta sería una buena oportunidad para sanar a distancia y no exponernos a que algo nos pase. Pero los discípulos están como con temor, objetando y preguntando, es peligroso. ¿Dónde está la fe de los discípulos? Pero bueno, sigamos, quiero que siga el texto, por favor. Sigamos, dice, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Y Jesús aclara y les dice lo siguiente, versículo siguiente, por favor. Dice, Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, versículo siguiente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Este relato que nos hace pensar en todos estos detalles y decimos siempre, ay Jesús, miren, Juan nos habla de señales, 7 señales que apuntan a Jesús. Las señales no son necesariamente un milagro, la señal apunta a algo. Si usted ve una señal que dice, por ejemplo, baño, ¿la señal es un fin en sí mismo? No, la señal está señalando en este caso, ¿qué cosa? El baño, porque usted necesita el baño, no la señal. La señal apunta hacia algo y por tanto lo que apunta es el propósito. Las señales apuntan a Jesús y quiero que pensemos que el propósito de Juan cuando escribe su evangelio al final dice, miren estas cosas, hay muchas señales que Jesús hizo, pero estas se han escrito para que creamos en Jesús y para que creyendo en Él tengamos vida. Y pese a que uno lee este texto y es como, wow, la resurrección de Lázaro, quiero decirle, el propósito no solo es la resurrección, no, ese no es el meollo del asunto. Jesús aquí quiere mostrar algo más. Dice que esto es para la gloria de Dios. Pero la pregunta que uno se hace aquí es, pero Señor, ¿tuviste que meter a Marta y María en esa crisis? Tratemos de ponernos por unos momentos en los zapatos, en las sandalias, digamos, de Marta y María. ¿Qué sentiríamos nosotros al ver que el hermano muere, nuestro hermano muere, y Jesús se demora 2 días y no llega? ¿Cuál es el primer pensamiento que se nos viene a la mente? Si supiéramos eso, Señor, no te estás portando bien con nosotros, ¿qué te hemos hecho? Y nuestra mente tan perversa ya comienza a pensar, debe ser porque la última vez que vino no lo atendimos bien. Y comenzamos a pensar miles de cosas, ¿sí? Se nos llena la mente de muchas cosas, pero quiero que sigamos leyendo el texto, por favor, si me ayudan. Miren lo que dice, Señor, si nos adelantamos un poquito, dice, Señor, le dijo Marta a Jesús,
si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? En pocas palabras, ella está diciendo, Señor, llegaste tarde. ¿Alguna vez no hemos pensado lo mismo? Señor, llegas tarde. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y continúa. Versículo siguiente, por favor. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Miren la fe de Marta. Marta ¿era una mujer creyente o no? Sí, ella yo sé que resucitará. Ella era una mujer creyente. Dice, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Sí? Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Quiero que veamos aquí a una mujer creyente. Ella cree. Pero Jesús, y el texto continúa y no vamos a leer todo el pasaje porque es largo, pero quiero que pensemos en algo aquí. Este es un relato que nos muestra a personas viviendo una situación muy difícil. Eran una familia que tenía recursos económicos por todos los detalles que se pueden apreciar en el texto. Jesús se demora varios días en llegar. Algunos dicen, ¿pero por qué se demora? Miren, había una creencia en aquella época que los judíos pensaban el muerto, una vez muerto, los 3 días siguientes, el espíritu está al lado del cuerpo, ¿sí? Tenían unas ideas como estas. Jesús se demora y pasan 4 días. Jesús como que quiere que les quede claro que Lázaro está muerto y bien muerto. Y uno dice, pero Señor, Marta y María sufriendo toda esta situación, tú los amabas mucho, tú te demoras en llegar. Si uno se pone en los zapatos de estas mujeres, uno dice, es una situación dura, como muchas veces nosotros también hemos vivido, y aún hay familias en este momento en la iglesia pasando momentos difíciles, momentos de crisis, de enfermedad, familias que todavía están viviendo situaciones duras a nivel de la economía a raíz de la pandemia. Quiero que pensemos, ¿por qué Dios permite circunstancias cruciales en nuestra vida? ¿Por qué? ¿No hubiera sido mejor que apenas Lázaro se enfermara, Jesús lo sanara y ya? ¿No hubiera sido eso más fácil o no? ¿Se imaginan eso? Llega la noticia, Jesús, Lázaro está muy enfermo, se va a morir, y el Señor a la distancia, Padre, sana a Lázaro. Ya, tranquilo, revuélvanse muchachos, que cuando lleguen Lázaro está ahí brincando de una pata. ¿No hubiera sido más fácil? ¿Sí o no? ¿No es así como queremos también que Dios responda a nuestras oraciones? Cuando hay una crisis, orar y ya. Miren, hay personas enfermas en la iglesia. A lo largo de la vida cristiana yo he podido ver que hemos orado por personas y se han sanado, gracias a Dios. Y nuestra fe dice, sí, pero hemos orado por otros y no, y se han ido. ¿Y qué hemos hecho? ¿Sí me explico? Hay gente que dice, cree en Jesús y tu vida será maravillosa. ¿Eso es cierto? Sí, es maravillosa, es cierto. Pero no es maravillosa en los términos que la gente cree. Creen que es maravilloso porque todo lo que le pido me va a dar. Señor, un aumento de sueldo, me aumentan el sueldo. Señor, que me asciendan, me asciendan. Señor, quiero un viaje, me da el viaje. Imagínate qué sería eso, el Dios de la lámpara maravillosa, ¿cierto? Pido algo y todo me lo da. ¿Por qué Dios permite circunstancias cruciales en la vida? ¿Por qué pasan estas cosas como que pensamos a veces, Señor, llegaste tarde y entramos en crisis? Miren, de este relato hay muchas cosas para pensar, pero quiero que pensemos en dos aspectos, en 2 verdades desafiantes que quiero que queden en nuestro corazón. 2 verdades desafiantes para nuestra vida. Les animo a que poder leer el texto de manera completa. Marta era una mujer de fe, pero su fe todavía, no era completa en un sentido. Creía en Jesús, pero no creía que Jesús podía resucitar a su hermano inmediatamente. No, estaba pensando en el futuro. Pero quiero que piensen en 2 verdades que nos pueden desafiar. La primera es que Jesús tiene todo bajo control. Aún en los momentos más difíciles de la vida, nos cuesta creer esto, pero el Señor tiene todo bajo control. En los momentos más difíciles, cuando estemos sufriendo en nuestra fe, en esos momentos poder pensar en que Él tiene todo bajo control. Y quiero resaltar solo algunas partes de este texto de Juan capítulo 11. Miren algunos versículos que quiero resaltar. El primero dice lo siguiente: cuando Jesús oyó esto, esa enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la...
gloria de Dios. Ahí surge la pregunta, ¿sí? Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Uno dice, Señor, es decir, ¿tú permites circunstancias difíciles para tu gloria? Señor, tú metiste a Marta y María en una situación complicada porque ellas lloraron, sufrieron para tu gloria. Eso no nos cuesta pensar, ¿cierto o no? Señor, yo no puedo, ¿cómo tú me amas y me metes en la candela de la prueba para tu gloria? La respuesta es sí. Yo no sé cómo, por qué Dios lo hace. Mire, Dios lo hace a la larga para nuestro bien. Yo no entiendo por qué el Señor puso a Marta y María a sufrir, porque sufrieron, esa par de mujeres sufrieron mucho. Lloraron, el texto dice que lloraban y estaban mal y estaban muy compungidas y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, como que es un reclamo, como si tú acá no hubiera pasado. Miren, hay situaciones incomprensibles en nuestra vida, pero en medio de ellas, aunque no lo entendamos, Dios es glorificado. Él es glorificado, su gloria. Hemos cantado hace un momento la gloria. Miren, quiero resaltar otro texto aquí, por favor. Miren, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Se demora. Cuando pensemos que el Señor se está tardando, cuando pensemos que el Señor no está respondiendo, ¿por qué suceden estas cosas? Recordemos otra vez, Jesús está en control. La situación de Lázaro no se le salió de las manos. El Señor tenía un propósito mayor. Le dice a los discípulos, me alegro que ustedes no hayan estado allí. Quiero que sigan con otro texto, por favor, que también quiero mostrarles aquí. A su llegada se encontró con Lázaro que llevaba 4 días en el sepulcro, como otra vez, que sepan todos. Y miren, 4 días era tiempo suficiente también para que la gente llegara. Dice que había mucha gente acompañando a Marta y María. Mucha gente, habían llegado de las autoridades de Jerusalén. Porque además, como eran gente importante, habían llegado un montón de gente. Estaban ahí todos los judíos, los religiosos de la época. Jesús estaba preparando todo para mostrar su gloria. 4 días. ¿Se imaginan esos 4 días difíciles para Marta y María? Cuando Jesús pudo haber sanado a la distancia y rápido. Miren, sigue el texto, otro texto que quiero mostrarles. Dice, cuando María llegó aquí, se arrojó a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Otra vez, las 2 hermanas dicen lo mismo. María y Marta, con palabras distintas, digamos, porque aunque hay traducciones que lo ponen igual, las 2 le dicen a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Y nosotros muchas veces también repetimos lo mismo. Miren, hay un autor, C.S. Lewis, en un libro que se llama El problema del dolor, ¿sí? Él escribe lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Creo que Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que nosotros crezcamos en nuestra confianza en Él. Nos duele, nos cuesta, pero son los momentos en los cuales debemos seguir confiando que Jesús tiene todo bajo control. Jesús está en control. Yo no sé. Hay gente que viene y me pregunta, ¿por qué se murió tal? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué pasó tal cosa? Y dicen, usted es pastor, respóndame. Yo le digo, mire, no sé. Lo único que sé es que Jesús tiene todo bajo control. Vivimos una situación de incertidumbre en el país. Hay gente que me dice, no, yo estoy que me voy de Colombia. Miren, en medio de la incertidumbre política, económica, lo que se nos venga, no sé qué se nos vendrá. Lo que quiero decirles es, como pueblo de Dios, nuestra parte es confiar que Jesús tiene todo bajo control. A Él no se le escapa. No es que Jesús diga, ay, no, se me fue, ay, qué pena contigo, ¿sí? Jesús no le dijo, ay, María, qué pena contigo, yo me quedé 2 días porque la estaba pasando tan rico con los discípulos. No, Él tiene todo bajo control. Hay personas angustiadas y desesperadas con la situación del país. Mire, vamos a empezar después de esta serie, una serie cortica, la Pascua. Domingo de Ramos, domingo de Resurrección, viernes de Pascua. Después de esto vamos a empezar una serie acerca de la fe y la política. ¿Qué tiene que decirnos Dios acerca de este tema? Algunos dicen, no, somos apolíticos. No, ¿cuál apolíticos? Somos seres políticos por naturaleza. No le vamos a decir por quién votar, pero sí vamos a hablar de los principios de la palabra de Dios en temas cruciales como en los que está Colombia. Pero por encima de eso debemos confiar.
Jesús tiene todo bajo control. Ay, pero si sale fulano de tal, mire, tranquilo. Todos esos candidatos son unos ridículos que creen que van a arreglar el país comparado con lo que Dios puede hacer por Colombia. ¿Sí me explico? Nos cuesta, y no me estoy poniendo aquí en el plan de confíen en Él. No, yo con ustedes hemos sufrido cuántas situaciones duras, pero pensar que Jesús tiene todo en control debe traer paz a nuestra vida. Yo no sé por qué el Señor permitió eso. Sí, el Señor, ¿qué quería con todo este relato? Mostrar su gloria, mostrar su poder. Que esta señal, que es la última señal que menciona Juan, la resurrección, porque después de esta señal, el consejo se reúne, los religiosos de la época se reúnen y deciden matar a Jesús. Hay que acabar con ese hombre. Jesús muestra su gloria. Miren, la segunda verdad, la primera, Jesús tiene todo bajo control. La segunda que quiero que pensemos es esta: Jesús quiere que nuestra confianza en Él crezca. Es lo que Jesús quiere. Él quiere que en medio de las situaciones difíciles de la vida, nuestra fe en Él crezca. Quiero resaltar algunos versículos aquí rápidamente. Miren, cuando vemos aquí, pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Eso es cuando la gente se acerca a nosotros. Usted que tanto va a la iglesia y tanto ora, ¿por qué Dios no le hizo el milagrito? A ver, ¿algunos le han dicho cosas así? O a veces uno piensa: Señor, ¿por qué no me respondes? Si así tratas a tus amigos, ¿cómo será a tus enemigos? Y mucha gente nos reclama a veces, y nosotros mismos también, ¿sí? Cuando la gente nos cae y nos dice: ya ve, ¿usted qué cree? Vea lo que le pasa. No podía haber impedido que Lázaro muriera. Jesús dejó que todo eso pasara, y dejó que pasaran esos 4 días para que se convencieran que lo que iban a ver era realmente una señal que apunta a que Jesús es el Hijo de Dios. Y como dice Juan otra vez 20:31, para que creyendo en Él tengamos vida. La mejor manera de vivir es teniendo vida en Él, confiando en Él, creyendo en Él, que nuestra confianza siga creciendo. Miren, hemos hablado de qué bueno crecer en la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios en los grupos. Tenemos el centro de liderazgo. Tenemos espacios para crecer, pero volvemos y repetimos: queremos ser una iglesia que confíe en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Alguien me decía ayer: oye, Joaco, si fulano de tal sale, ¿usted se va de Colombia? Mire, el lugar más seguro para vivir en esta tierra es vivir en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios quiere que estemos. Es el lugar más seguro. ¿Usted no ha visto gente que a veces se va buscando mayor seguridad a otras partes y les toca cosas terribles? El mejor lugar para vivir es vivir en el centro de la voluntad de Dios. El Señor quiere que nuestra confianza en Él crezca. Miren algunos versículos que quiero ponerle aquí en pantalla. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, una mujer creyente, dice: la hermana del difunto objetó: Señor, ya debe oler mal, pues ya tiene ¿qué? ¿Marta no era creyente? Sí, pero ¿y ahora qué está diciendo? Señor, yo creo en ti, pero ya ese man huele feo, ¿sí? Ya está, ya apesta, ¿sí? Ella era creyente, pero a la vez objeta: Señor, ¿qué vas a hacer? Como nosotros. No quiero cuestionar a Marta, simplemente creo que estamos retratados allí. Creemos en el Señor, pero cuando pasa algo difícil, no, ya, eso no puede ser. La fe de Marta creció, la fe de María creció. Miren, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué dice? Muchos creyeron en Él ante esa señal. Muchos creyeron. Pero continúa el texto, vean lo que dice en el siguiente versículo. Pero algunos, este pero es un contraste, ¿cierto? Pero algunos de ellos se fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los fariseos, los religiosos de la época. Muchos creyeron, pero algunos no creyeron. Y así como hoy también. Y de pronto alguien dirá: no, hoy es al revés, algunos creen y muchos no creen. Miren, pensemos en nosotros, que lo que vivamos, las circunstancias difíciles de la vida, nos ayuden a crecer en nuestra fe. No pensemos que cuando nos llega situaciones difíciles es que Dios nos está castigando. Sí, Dios me está castigando.
Cuando a veces veo familias sufriendo por algo, uno ora y se identifica con ellos, pero que nuestra fe en Él en esos momentos crezca. Él tiene todo bajo control. Él quiere que mi confianza en Él crezca. Yo no sé por qué lo hace ni cómo lo hace. Lo único que sé es que Él está en control. Yo recuerdo, hay historias que se graban a veces en nuestra memoria. Yo recuerdo una historia cuando empecé a caminar con Jesús. ¿Sí? Era un peladito un chiquito de 16 años. Bueno, chiquito siempre he sido, ¿cierto? Pero hay historias que se quedan en nosotros. Recuerdo una persona estaba contando una historia, dando un mensaje. Y él decía, miren, yo estaba viajando. Él viajó a Europa y cogió tren. Y él iba asustado en el tren. Pues cuando uno llega a otra ciudad, y en esa época, hace muchos años, ¿sí? Él iba asustado mirando dónde se baja. En ese tiempo no había Google Maps ni nada, él solamente mirando señales. Y vio a un niño sentado ahí, tranquilo. Y le dice, hey, ¿tú sabes a dónde va este tren? Y el pelado le dice, no. ¿Y tú para dónde vas? No sé. Y él dijo, yo estoy asustado y este chino, pero ¿de dónde vienes? Y el chino lo mira y todo, dice, no sé. Pero tú no sabes de dónde vienes y a dónde vas. Y el chino lo mira como asustado, ¿qué le pasa a este loco? Y dice, no. ¿Y no te da miedo? Y el chino le dice, no. ¿Pero por qué? Y el tipo dice, yo no sé, pero mi papá es el que maneja el tren. Y él se quedó pensando, este chino berriondo, pues claro, el papá es el que maneja el tren, por eso está confiado. Y él se puso a pensar, así debe ser mi vida. Y él compartió eso conmigo, y cuando lo escuché se me quedó tan grabado en el corazón que muchas veces cuando estoy pasando un momento difícil, me acuerdo, sí, la palabra de Dios, que dice, ¿saben qué dice? En 11:40 Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y pienso en la historia de este amigo y digo, Señor, yo quiero confiar que tú manejas mi tren, que tú manejas mi vida. Y quiero que se vayan pensando en esto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando le dijo, Señor, ya huele mal, ya huele feo, ya tiene 4 días. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y no es ver la gloria de Dios, ay, cuando el Señor venga por segunda vez, cuando me muera allá en la vida. La vida eterna se empieza a vivir en esta tierra. La vida eterna no es una vida que, no, allá en el cielo. No, la vida eterna es una calidad de vida que se empieza a vivir acá. Poder ver la gloria de Dios en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos, en mis pensamientos. Poder ver la gloria de Dios en nuestras relaciones. Poder ver la gloria de Dios en el matrimonio. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta y María creían en Jesús, pero su fe creció en medio de un momento difícil. A manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, Dios usa circunstancias especiales. ¿Para qué? Desafiar nuestra fe y confianza en Él. Aún en momentos en los cuales pareciera que se ha olvidado de nosotros, cuando pensamos que se está tardando, confiemos que realmente nunca llega tarde. Él tiene todo, ¿en qué? Y desea que nuestra confianza se fortalezca. Y les pongo algo aquí en negrilla. Confiemos que Él es quien dijo ser y que hará todo lo que ha prometido. Confiemos que Él es quien dijo ser y que hará todo lo que ha prometido. Que en los momentos cruciales de la vida, en las circunstancias cruciales de la vida, lejos de desconfiar de Él, en medio aún de las lágrimas, ¿sí? Porque nos duele, sufrimos, podamos decirle, Señor, tú tienes todo bajo control y quiero confiar en ti. Y ahí es importante tener personas que nos ayuden. Por eso quiero que vean aquí lo siguiente que quiero dejarles a manera de conclusión. Muchas veces lo que moldea nuestra respuesta a estas circunstancias cruciales es el apoyo que tenemos a nuestro alrededor durante estas experiencias. Por eso quiero lanzarles una pregunta. La pregunta es, ¿eres parte de un grupo de personas que te podrían ayudar a mirar de manera distinta estas circunstancias? A comprender que Dios no te está haciendo algo, sino que estás obrando en ti y a través de ti. Qué bueno tener personas a nuestro alrededor que nos abracen y nos acompañen en los momentos cruciales de la vida. No que nos estén refregando ahí, confíe, porque
No es fácil, sino que nos puedan abrazar y puedan caminar con nosotros. A veces necesitamos que no digan nada, solo necesitamos la presencia de esa persona. ¿No les ha pasado? Algunos me dicen a veces: voy a visitar a fulano de tal que está sufriendo. ¿Qué le digo? Yo le digo: no digan nada. Solo acompañen, abracen, oren. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Jesús, gracias porque tú viniste a esta tierra a dar la vida por nosotros. Y este texto de Juan, una de las 7 señales que menciona el autor, apuntan hacia ti como Jesús, el Salvador, el Señor, el Cristo. Y queremos creer en ti. Estas cosas se han escrito para que nosotros creamos en ti y creyendo en ti tengamos vida. Señor, en los momentos difíciles de la vida, y hoy aquí hay personas pasando momentos difíciles, yo te pido que tú extiendas tu mano de gracia, de misericordia, de bendición, y nos permitas ver, Señor, que en medio de ello tú estás en control. No es fácil para nosotros, en nuestra humanidad sufrimos y lloramos muchas veces. En nuestra humanidad no entendemos, pero queremos confiar que tú estás en control. Queremos confiar que estas cosas, por difíciles que sean, serán para tu gloria. Queremos confiar en lo que tú has dicho, que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Señor, creemos en ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Señor, queremos seguir confiando en ti. Queremos ser una iglesia que confía en ti en medio de las diversas situaciones de la vida. No solo las buenas, sino las difíciles. Que cualquier circunstancia crucial en nuestra vida nos lleve a confiar más y más en ti. Porque tú eres el Rey Todopoderoso, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que se levantó de los muertos y está vivo hoy. Nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Y gracias por tener siempre propósitos con nosotros. Te honramos, te exaltamos, te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén.